Continuando con el curso, ahora toca el tema de calor, ¿sí? Calor es una forma de energía, ¿de acuerdo? Debida a una diferencia de temperaturas que hay entre un sistema y un entorno. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con el capítulo. Importancia de las dimensiones. Esto, digamos, no es propiamente parte del capítulo, pero sí es interesante y sí debemos de recordarlo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, en el problema en el que teníamos que la diferencia era de 5 micrómetros, ¿no? Entonces estos valores sí son importantes conocerlos, ¿no? Lo que es un deca, bueno, un deca tal vez no tanto, el lecto tampoco, yo no lo he usado al menos tanto, pero lo que es kilo, mega, giga, tera, creo que sí es interesante, ¿no? Y es fácil de recordar por las unidades de almacenamiento digital, ¿no? Bueno, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros, picómetros, es importante recordarlo, ¿no? Y las unidades, digamos, el sistema internacional que tenemos, bueno, metros, kilogramos, segundo, Kelvin, amper, candela, mol, ¿no? Es importante conocerlo. Aquí algunas unidades, ¿no? Por ejemplo, una libra masa es 0.45359 kilogramos, ¿no? Si vas a hacer un cálculo rápido, ¿no? Puedes decir que 0.5 kilogramos, pues si quieres ser más exacto, digamos, ese es el valor completo, ¿no? Un pie es 0.3048 metros, o tal vez más fácil recordarlo, un pie son 12 pulgadas, ¿no? Y una pulgada son 2.54 centímetros, ¿no? Una libra fuerza, ¿no? Corresponde a 32.174 libra masa. Hay que tener en cuenta que también hay libra fuerza, ¿no? Entonces, libra masa, pie sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y aquí en esta figura podemos ver algunas relaciones para hacernos una idea, ¿no? Por ejemplo, una manzana de 102 gramos pesa un newton, ¿no? No hay que mezclar unidades, ¿no? Esto ya lo conocemos, por ejemplo, no sé, voy a poner, ¿no? Un centímetro más un milímetro más un metro. Ya todos sabemos que todo deberíamos convertirlos a unidades comunes, ¿no? No es que vamos a decir directamente aquí tres, ¿no? Eso está completamente mal, ¿no? Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado con las unidades con las que trabajamos, ¿no? Sobre todo porque un error de este tipo ustedes no cometerían, ¿no? Pero a veces es fácil olvidarse, ¿no? Tenía que trabajar con temperatura absoluta en Kelvin y me olvidé y trabajé en centígrados. Tengo mi problema incorrecto, ¿no? Con lo cual esto está mal, ¿no? Sistemas cerrados, sistemas abiertos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí capaz no va a ser lo más preciso posible, pero esto es nuestro Perú, ¿no? Entonces, Perú, ¿cómo sabemos que estamos en Perú? Porque está delimitado por una frontera, ¿no? Entonces, lo que está dentro del Perú es territorio nacional y lo que está fuera de esta frontera es territorio, extranjero, ¿no? Por lo cual en termodinámica vamos a tener algo parecido, ¿no? Vamos a tener boundary, que significa frontera, vamos a tener un sistema y vamos a tener surroundings, ¿no? Que vendrían a ser los alrededores, ¿no? ¿Sí? Bueno, un sistema cerrado, ¿sí? Varias de estas imágenes las he tomado del libro Segel de termodinámica, muy buen libro y lo recomiendo, ¿no? Para el estudio. Entonces, un sistema cerrado corresponde a uno en el cual no hay intercambio de masas. Si se dan cuenta, este es un cilindro, o sea, esto que estoy marcando aquí es un cilindro, ¿no? Este es un cilindro y esto de aquí es un émbolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este émbolo se puede mover hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, no va a haber intercambio de masas, esto está completamente cerrado, pero sí puede haber intercambio de energía. Entonces, esto es lo que se conoce como sistema cerrado o masa de control, que se diferencia de abierto. En un sistema abierto vamos a poder observar que va a haber tanto un intercambio de masa, ¿no? Aquí puede haber un cambio de masa y un intercambio de energía, ¿no? Entonces, un sistema abierto o volumen de control. Entonces, en el curso de Física 2, lo que se ven son los sistemas cerrados. Y en un curso un poquito más avanzado, ¿no? De ciclos superiores ya se
B lo que corresponde a sistemas abiertos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta cierto punto bueno, no para ustedes, porque como recién estamos comenzando, se ve lo más sencillo. Calor es una forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí el ambiente es 25 grados. Si quisiéramos dibujar una frontera, lo podríamos hacer, ¿no? Que sería capaz las paredes de esta lata de soda, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esto es nuestro sistema, bueno, para todos, y el ambiente está a 25 grados. Entonces, 25 grados tenemos aquí y aquí tenemos 25. No hay variación de temperatura, no hay calor. Aquí 25 y 15. Hay variación de temperatura, hay calor. Y el calor siempre se va a dirigir, ojo, de mayor a menor temperatura. Si se dan cuenta, aquí va de 25 a 15 y de 25 a 5. O sea, siempre de mayor a menor temperatura. Aquí, por ejemplo, baked potato, tenemos una papa horneada, ¿no? Entonces, su energía térmica, ¿no? Para ver propiamente, su energía térmica es de 2 kilojoules. ¿De acuerdo? Pero por un intercambio de calor, esta energía térmica se convierte en calor, ¿no? Porque ya traspasa esta frontera, ¿no? Es un intercambio de energía del sistema a los alrededores debido a una variación de temperatura, ¿no? Bastante texto, les recomiendo que le den una leída, pero básicamente lo que quiere decir es que calor es la transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura. Energía térmica sería, digamos, la energía que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Debido a tener una temperatura propia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se utiliza energía térmica o calor de manera indistinta, ¿no? O sea, digamos, no somos tan pegados a la definición, sino que ya en el ámbito, ¿no? De investigadores, científicos, profesores, ya se entiende, ¿no? Qué es calor, qué es energía térmica y verdaderamente se utilizan indistintamente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiere decir esta diapositiva, ¿no? Las unidades están aquí, ¿no? Calorías, muchos lo utilizan en los libros de física, ¿no? El CIAS, que es otro libro bastante bueno, utiliza mucho las unidades de calorías, pero verdaderamente ya cuando empiezas a hacer un trabajo ya de termodinámica propios, más utiliza los joules, ¿no? Pero al final son unidades, ¿no? Y aquí están las, las conversiones, ¿no? ¿Qué es el calor específico? El calor específico se define como la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de sustancia, ¿no? Ejemplo, tienes 1 kilogramo, tu variación de temperatura es 1 grado, ¿cuánto es tu calor específico? Esto, ¿no? O sea, ¿cuánta es la energía que requieres para elevar en 1 grado 1 kilogramo de sustancia? Eso. Por ejemplo, aquí estás comparando el del hierro y del agua. Obviamente, ¿no? El calor específico del agua es mucho mayor, ¿no? O sea, requieres más energía en calentar el agua que en calentar el hierro. Ya definido el calor específico, podemos proseguir con el cálculo del calor. El calor se calcula de la siguiente manera. Es la masa, cuyas unidades deben ser kilogramos. Calor específico, ¿no? Cuyas unidades son kilojoule, kilogramo, Kelvin. Y estos valores de calor específico lo encontramos generalmente en tablas. A no ser que en algún problema en específico tengas el calor, tengas la masa, y la otra variable que es la variación de temperatura, y puedas despejar el calor específico, ¿de acuerdo? Entonces, el calor vendría a ser masa, calor específico, variación de temperatura, ¿no? Como es un delta de T, me es indiferente trabajarlo en grados centígrados o en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Ahora, este calor específico podríamos tener dos opciones, un calor específico a volumen constante y a un calor específico a presión constante. El calor específico a volumen constante se mide, como su nombre lo dice, cuando tenemos un proceso en el que el volumen es constante.
Y el calor específico a presión constante es similar, ¿no? Cuando la presión se mantiene constante, aquí tenemos un arreglo cilindro émbolo, se mide el calor específico a presión constante, ¿sí? Generalmente, bueno, el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Estas son algunas tablas, algunos valores. Aquí tenemos el calor específico del agua, ¿sí? Eh, y adicionalmente aquí se puede observar algo interesante, ¿no? Es que el calor específico para una sustancia, en este caso agua, ¿no? Por ejemplo, va variando con respecto a ¿qué? Va variando con respecto a la temperatura, con lo cual podemos decir que el calor específico es una función de la temperatura. Otra tabla, ¿no? De calores específicos, ¿no? De algunos líquidos, sólidos y alimentos comunes. Esta tabla la he tomado del libro Sanger. Otras adicionales, ¿no? Aquí se logra apreciar un poquito más cómo con la temperatura varía el calor específico, ¿no? Que es algo que ya les había comentado. En los alimentos también, ¿no? O sea, prácticamente el calor específico se obtiene de alimentos, ¿no? Pero también, bueno, aquí, si se ponen a observar, ¿no? Tenemos calor latente de fusión, por ejemplo. Entonces, hay otros parámetros que vamos a también a ver en este mismo capítulo. Padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos tuvo una fiebre de 39 en vez de la temperatura normal de 37. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿no? Calcular cuánto se requirió para elevar su temperatura. ¿No? Esta es una práctica común, ¿no? Muchas veces cuando trabajemos, digamos, algún cálculo para el cuerpo humano, asumiremos que su composición es agua y su forma es un cilindro, ¿no? Un cilindro con una altura determinada, ¿no? El calor específico sería el peso, no, perdón, el calor sería la masa, ¿no? El calor específico del agua, ¿no? Y la variación de temperatura, ¿no? Con lo cual tenemos este valor. No se asusten si es que ven valores de por 10 a la 5 joules, porque cuando trabajamos con energía sí veremos algunos valores entre comillas elevados. Pues. Se está diseñando un elemento de circuito electrónico hecho con 23 miligramos de silicio, ¿no? Hay que tener cuidado ahí el miligramos, ¿no? Porque eso luego lo tenemos que transformar a kilogramos, ¿no? Entonces tener bastante cuidado con eso. La corriente que pasa por él agrega energía a razón de 7.4 miliwatts. Miliwatts viene a ser, los watts son unidades de potencia, como deben de recordar de sus cursos anteriores de física, y potencia es energía sobre unidad de tiempo, o sea, joule sobre segundo. Si el diseño no contempla la eliminación de calor del elemento y con qué rapidez aumentará la temperatura, el calor específico del silicio es 705 kJ. ¿Cómo se resuelve? Fácil, ¿no? O sea, tú cuando dices miliwatts, estás hablando joules por segundo. Entonces, una forma de resolver este problema es decir, voy a calcular por cada un segundo. No sé si me dejo entender. O sea, esto que estamos viendo aquí es por cada un segundo, ¿sí? No es 5, es ya, un segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? La variación de temperatura es igual a calor sobre masa por calor específico, ¿no? ¿Cuál es el calor? 7.4 por 10 a la menos 3 joule por cada segundo, ¿no? Por eso es que aquí ya te aparece el... Es por eso que aquí estoy poniendo la indicación que es por cada segundo, ¿no? Sobre la masa, sobre el calor específico, te sale 0.46 Kelvin, ¿no? Ahora, la forma, digamos, como yo lo haría, ¿no? Que es lo más correcto, es decir, la variación de la temperatura respecto al tiempo es igual a ¿qué cosa? O sea, aquí lo que estás haciendo, si te das cuenta, estás dividiendo aquí sobre diferencial de tiempo y también lo está dividiendo sobre diferencial de tiempo. Entonces, diferencial de tiempo va a ser igual a ¿qué cosa? Diferencial de calor sobre diferencial de tiempo, que lo que me viene a hacer es potencia, sobre la masa por el calor específico, ¿no? Y directamente resuelve si te da 0.46 Kelvin por segundo, ¿sí? Esa es la manera, digamos, más correcta de hacerlo, aunque ambas soluciones son válidas. El calor no solamente se puede expresar
como una función de la masa, sino también como función del número de moles. O sea, con nuestra fórmula inicial, calor es igual mc delta de T. Ahora, ¿qué ocurre? La masa, o sea, el calor es igual al número de moles por la masa molar, ¿no? Porque si vemos aquí arriba, la masa es igual a el número de moles por la masa molar, ¿no? Entonces, calor vendría a ser número de moles, masa, ¿qué más? Calor específico, delta de T. Si nosotros juntamos, ¿no?, la masa molar por el calor específico, vamos a tener la capacidad calórica molar, ¿no? O algunos le llaman calor específico molar, ¿de acuerdo? Sus unidades serían kilojoule, kilomol, kelvin. En esta tabla podemos ver valores de calor específico, valores de capacidad calórica y cómo se pasa del uno al otro, ¿no? Con la masa molar, ¿no? Es bastante sencillo. Calorimetría y cambios de fase, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se comporta una sustancia, por ejemplo, al incrementarse su temperatura, y cómo es que se calcula el calor, ¿no?, que iría absorbiendo, iría perdiendo. Para eso necesitamos dos valores que son bastante importantes. Por ejemplo, para el agua tenemos el calor latente de vaporización y el calor latente de fusión, ¿no? Para el caso de la vaporización es 2257 kilojoule kilogramo Kelvin, y para el caso de la fusión sería 333.7, ¿sí? El calor específico del agua es 4.19, con lo cual si nosotros podemos comparar, ¿no? Si nosotros queremos llevar 1 kilogramo de agua de 0 a 100 grados, la energía que vamos a requerir es 419 kilojoule, ¿de acuerdo? En cambio, la energía que requerimos para convertir todo ese kilogramo de agua líquida en vapor de agua es 2257, ¿no? Entonces podemos ver que se requiere mayor energía en ese cambio de fase, ¿no? Para explicarles un poco cómo se analiza esto, ¿no? Digamos que tenemos agua a menos 20 grados, ¿ya? Esa agua a menos 20 grados la vamos a elevar a 0 grados, pero 0 grados, ¿qué cosa? Sólido, ¿no? Luego de 0 grados sólido tiene que pasar a 0 grados, ¿qué cosa? Líquido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto. De estos 0 grados líquido va a 100 grados líquido. Ya no le voy a poner los grados porque es un poco complicado escribir. Luego, de 100 líquido pasa a 100 vapor, ¿sí? Y de 100 vapor, digamos que va a 120, ¿no? Entonces sería 120 vapor. Entonces, estas zonas que tenemos aquí, y las voy a colorear de verde, esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí, se va a llamar calor sensible. El calor sensible se calcula, ¿no? Calor es igual mc delta de T. Ahora, para las partes de color morado, ¿no?, vendría a ser esta de aquí y esto de aquí. Esto se llama calor latente, ¿no? Y el calor latente se calcula la masa por el L, ¿no? Donde ese L era el 2257, ¿no? Y el valor correspondiente a calor de fusión, ¿no? Entonces estos son valores ya están dados en tablas, y ese también está dado en tablas, ¿de acuerdo? Tenemos en ejemplo, un estudiante de física desea enfriar 0. kilogramos de agua que está a 25 grados centígrados, agregándole hielo a menos 20. ¿Cuánto hielo debería agregar para que la temperatura final sea 0 grados centígrados con todo el hielo derretido? Si puede despreciarse el calor específico del recipiente, ¿de acuerdo? Entonces, el calor del agua, ¿qué cosa va a ser? Su masa por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Tener en cuenta que aquí lo que se busca es que el agua se enfríe, ¿de acuerdo?
Y lo que voy a tener al final es agua, ¿no? No voy a tener propiamente hielo, ¿no? O sea, mi producto o mi sustancia al final va a ser agua, ¿no? Entonces, con lo cual, ¿qué tendríamos que calcular? El calor del agua, el calor sensible del hielo y el calor latente también del hielo, ¿no? Entonces, es fácil, el calor específico del agua, aquí lo estoy mostrando, ¿no? La masa es 0.25, calor específico del agua 4190, la variación de temperatura 0 menos 25, o sea, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Lo que me da menos 26.000. Para el caso de hielo es masa de hielo, calor específico del hielo, ese sería el dato también que debería dárseles. Y aquí también, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. Ahora mi temperatura inicial es negativa, por eso me sale menos menos, ¿no? Tenemos ese calor 1. Y como le decía, el calor latente, ¿no? Que sería mi calor 2, ¿no? Aquí hay un pequeño error, aquí debería ser 2. Y masa de hielo, ¿no? Que nuestra variable, ¿no? Nuestra incógnita, perdón. Entonces calculamos, ¿no? Tenemos una sola incógnita, una sola ecuación, se resuelve directamente, ¿no? Entonces la suma de las tres cantidades debe ser 0. ¿Por qué? Porque ya nos podremos imaginar que como estamos trabajando con energía, no vamos a crear energía, ¿no? Entonces la energía que uno pierde es la energía que gana el otro, ¿de acuerdo? Mi masa me resulta 0.69 gramos. Un ejemplo también lo pueden revisar ustedes. La idea es convertir 12 gramos de hielo de -10 a 100 grados, ¿no? Entonces ahí tienen todos los datos. Esto lo pueden revisar ustedes, ¿no? Y es un problema también bastante sencillo. Esta es una manera de ver los cambios el intercambio de calor, ¿no? En sí se puede observar de dos formas, ¿no? Una que sería, lo escribo, ¿no? Sería la sumatoria de calores en un sistema es igual a 0, u otra forma que algunos le dicen es calor perdido es igual al calor ganado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este método del calorímetro, lo que se está diciendo o lo que pueden observar es esta forma, ¿no? Calor perdido igual a calor ganado. ¿Cómo lo podemos analizar? ¿No? Tenemos un depósito, ¿de acuerdo? El cual tiene un fluido y dentro, digamos, tiene una esfera de algún material sólido, ¿no? Entonces TS vendría a ser la temperatura, déjenme cambiar el puntero, ya. TS vendría a ser la temperatura de ese sólido, ¿sí? Que para este caso sería, o sea, TS es la temperatura inicial del sólido. T1 sería la temperatura inicial del agua, o sea, de esta agua y del calorímetro, ¿de acuerdo? Y T2 vendría a ser la temperatura de equilibrio. Como lo podemos observar aquí, este TS, para que nos salga positivo, tendría que ser mayor que esa temperatura de equilibrio, con lo cual este sólido lo vamos a calentar un poco, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Este sólido pierde calor, o sea, si lo quisiéramos dibujar la flecha y lo pongo de color celeste, este sólido pierde calor. Entonces pierde calor y la esfera, perdón, y el agua con el calorímetro ganan calor, ¿no? Entonces se hace esa igualdad, que es lo que podemos observar en esta ecuación, ¿no? Que estoy mostrando ahorita con el puntero láser, ¿no? ¿Sí? Entonces en esta ecuación, ¿de acuerdo? Digamos otros conceptos generales que vendría a ser fuentes de calor, el sol, energía térmica, geotérmica, combustión, rozamiento, pero eso lo vamos a ver después, algunos de ellos. Y por último, bueno, agradecerles, ¿no? Con esto damos por concluido el capítulo de calor. Lo que sí ya es transferencia de calor, que ya es un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, si lo quisieran ver de una manera, simplemente hemos visto una, dos, tres fórmulas si quieren verlo, ¿no? Entonces, un capítulo también bastante sencillo. Muchas gracias por su atención.